Pero Joseca, queríamos hablar contigo también sobre las peleas que se han vivido este fin de semana. Pues así es, hubo una reyerta multitudinaria, prácticamente lo que muchos ya catalogan o tildan de batalla campal en el centro de la ciudad. Comenzó fuera de un Corte Inglés de los de la ciudad que está, como en tantas ciudades de España, en pleno centro, y llegó hasta la Gran Vía Marqués del Turia, que es uno de los puntos pues, más céntricos, más populares de la ciudad, y además en un sábado tarde-noche, que se juntó también con el final de un partido de fútbol, es decir, hubo un caos importante. Tanto fue así, fue una batalla entre dos bandas o dos grupos de diferentes etnias. Obviamente se lo pueden imaginar de dónde eran naturales. Hemos hablado con los compañeros de Es Diario, que nos lo han explicado un poco los periodistas, aunque en la información pues hablan de eso, de dos grupos étnicos diferentes, que la policía local de Valencia se vio obligada a cortar el tráfico durante unos minutos de la propia Gran Vía Marqués del Turia, porque la batalla, pues digamos que transcurría utilizando, y esto por desgracia estamos habituados a verlo, y aquí hemos dado cuenta de ello muchas veces en 7NN, en ciudades como Barcelona o en otros lugares, utilizando mobiliario urbano, papeleras, postes, etcétera, y fue bastante brutal porque además de la Policía Nacional y de la local, ayudaron incluso a pacificar esta reyerta seguridad privada del propio centro comercial, o sea que vivimos un episodio que esperemos y deseamos que no se repita, pero que ya nos coloca, como hace unos días escuchábamos a un inspector jefe, ya cesado por el ministro Marlaska, un inspector jefe de la Policía Nacional aquí en Valencia, que hacía una relación directa y total entre inmigración ilegal e inseguridad ciudadana, porque por desgracia se está viendo que es así. Joseca, por contextualizar, esa reyerta se produce entre colectivos de qué nacionalidad o de qué etnia o de qué grupos. Pues por lo que nos han comentado los compañeros de Es Diario, que hay que recordar que ha sido el único medio que ha publicado esta información, eran de nacionalidad marroquí y los otros eran de, no nos lo ha especificado, pero nos ha dicho que eran también extranjeros. Es decir, que hubo una tensión, parece ser que no había armas blancas al menos, pero comenzaron a discutir, a pelearse, a golpearse de manera violenta y virulenta, y acabaron extendiéndose pues, por todo el centro de la ciudad. No nos han matizado, como digo, el otro grupo de qué raza o de qué etnia eran, pero hay que tener en cuenta que muchas veces, y esto pasa en muchos centros de ciudades, por ejemplo, encontramos a muchísimos vendedores ambulantes. La mayoría de ellos suelen ser, en concreto los vendedores ambulantes, suelen ser gente muchas veces de África, de Centroáfrica. Entonces, es verdad que se generan tensiones, la policía hace controles, ellos huyen, puede haber algún robo. Entonces, esas situaciones, por desgracia, se pueden dar y muchos de ellos están en situación irregular. Ellos querrían posiblemente estar legales, no lo dudamos, pero la realidad es que la inmigración irregular vive en unas condiciones de dificultad y de marginalidad que hace, yo creo, y eso los espectadores lo pueden entender, que sea más propenso el que vivamos estos episodios de violencia, estas situaciones que generan inseguridad ciudadana e incluso pánico social, porque se producen tantas veces en el centro de las ciudades.